Hey, gente intrépida, exploradores de lo macabro y masoquistas históricos. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a apagar las luces del siglo XXI. Vamos a olvidarnos de la calefacción, del Wi-Fi y de la absurda idea de que la noche es un momento para el descanso y la paz. Hoy nos vamos de viaje a un lugar que crees conocer por los cuentos de hadas y las películas de Hollywood, pero del que no tienes ni la más remota idea. El título lo dice todo. No creerás cómo se sobrevivía a las noches en un castillo medieval. Y quiero ser claro desde el principio. Esto no es una exageración para conseguir clics. Te garantizo con un 99.9% de certeza que tú, con tu pijama de algodón y tu celular cargando en la mesita de noche, no durarías ni una sola noche. ¿Crees que exagero? Quédate y compruébalo. Antes de sumergirnos en esta pesadilla gélida y apestosa, hazme un favor. Si te gusta que desmitifiquemos la historia y te la contemos sin filtros, revienta ese botón de me gusta ahora mismo. Me ayuda a saber que vamos por el buen camino. Y déjame un comentario contándome cuál es el peor lugar donde has tenido que pasar una noche. ¿Un aeropuerto? ¿La casa de una tía con 15 gatos? Te prometo que, al final de este video, te parecerá un hotel de 5 estrellas. Ahora sí, en serio. Baja las luces de tu habitación. Ponte unos audífonos si los tienes. Sube el volumen. Porque no te voy a contar una historia. Voy a meterte dentro de ella. Prepárate para sentir el frío, oler el miedo y escuchar los susurros en los pasillos de piedra. La noche está a punto de caer sobre el castillo de Blackwood en el año de nuestro Señor de 1285 y tú estás a punto de descubrir por qué el amanecer era considerado una bendición divina. El sol se está poniendo. Y no es ese momento mágico que publicas en Instagram con el hashtag y atardecer perfecto. En el siglo XIII, la puesta de sol es una alarma. Es la cuenta regresiva hacia el caos, el peligro y la incomodidad más absoluta. Para ti, habitante de este montón de piedras glorificado, significa que el mundo exterior, ya de por sí hostil, está a punto de volverse 10 veces más letal. El aire, que durante el día tuvo al menos la decencia de ser tibio, empieza a adquirir un filo helado, una promesa de la miseria que está por venir. Escuchas un sonido que reverbera por todo el patio. Un cuerno. No es una llamada a la batalla, sino algo mucho más rutinario y, aún así, cargado de tensión. La orden de cerrar las puertas. Los guardias, con la misma expresión de aburrimiento y resignación que tú pones los lunes por la mañana, empiezan a moverse. Ves a los últimos campesinos y mercaderes apresurándose para entrar antes de que el pesado rastrillo de madera y hierro descienda con un estruendo que sacude el suelo. ¡Bum! Un sonido definitivo. Sella el castillo como una tumba. Ahora estás dentro. No hay escapatoria hasta el amanecer. Esta fortaleza, que de día es un símbolo de poder y protección, por la noche se transforma en tu jaula. Mientras caminas por el patio, ahora en penumbra, el ambiente cambia. Las risas y el bullicio del día se apagan, reemplazados por un murmullo ansioso. La gente se mueve con un propósito renovado: asegurar el ganado en los establos, recoger las últimas herramientas, buscar un rincón donde pasar las próximas 12 horas. El olor también cambia. El aroma a heno y a pan recién hecho, si tenías suerte, es invadido por el humo acre de las primeras antorchas y el olor a grasa animal quemada. Es un olor denso, grasiento, que se te pega en la garganta. Ahora, imagínate que eres un simple sirviente. Tu jornada no ha terminado, ni mucho menos. Aún tienes que ayudar a preparar la cena, limpiar los restos y, lo más importante, encontrar tu lugar para dormir. Pero antes, sientes el primer gran enemigo de la noche medieval: el frío. No es un frío normal, es un frío húmedo, penetrante, que parece emanar de las propias paredes de piedra del castillo. Las piedras, que han absorbido la humedad del día, ahora la irradian hacia adentro.
Sientes cómo se te mete en los huesos a través de tu túnica de lana áspera y tus zapatos de cuero gastados. No tienes un abrigo de plumas de uniclo. Tienes capas de tela que pican y que, una vez húmedas, tardarán una eternidad en secarse. Y la oscuridad, la oscuridad, aún no es total, pero ya puedes ver cómo devora los rincones, cómo alarga las sombras hasta convertirlas en monstruos danzantes. Te das cuenta de que la noche no es solo la ausencia de luz, es una presencia, algo vivo y amenazante. Levantas la vista hacia las altas torres del homenaje y las almenas, silueteadas contra el último resplandor del crepúsculo. Se ven majestuosas, sí, pero también siniestras. Son los dientes de una bestia de piedra que te ha engullido, y la noche apenas acaba de comenzar. Te das un abrazo a ti mismo, no por afecto, sino en un intento desesperado de conservar un poco de calor corporal. El viento aúlla al pasar por las aspilleras, las estrechas ventanas de los arqueros, y suena como un lamento que parece saber exactamente lo que te espera. ¿Ya estás incómodo? Perfecto. Estamos empezando. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué es lo primero que harías al darte cuenta de que estás atrapado aquí? ¿Buscar comida, un lugar cálido o un arma? Piénsalo bien. Bloque 2. La guerra perdida contra la oscuridad. De acuerdo, estás dentro. El castillo está sellado. El frío ya es tu compañero inseparable. Ahora, hablemos del segundo gran titán de la noche medieval, la oscuridad. Olvida tu concepción moderna de la oscuridad. La oscuridad a la que estás acostumbrado está salpicada de luces de la calle, el brillo de la pantalla de tu teléfono, el piloto rojo del televisor. Es una oscuridad domesticada. La oscuridad medieval era absoluta, depredadora. Era un océano de negrura que lo ahogaba todo. Entonces, ¿cómo se combatía? La respuesta es de forma patética e ineficiente. Las fuentes de luz eran un lujo, y uno muy peligroso. La principal herramienta para los pasillos y áreas comunes eran las antorchas. Suenan muy épicas en las películas, ¿verdad? Caballeros caminando con una llama danzante. La realidad, una antorcha es un palo con un trapo empapado en resina o grasa. Produce más humo que luz. Imagina caminar por un pasillo cerrado, mientras la antorcha llena el aire de un humo negro y asfixiante que te hace toser y te deja oliendo como una chimenea mal mantenida. Además, son un riesgo de incendio andante, un tropiezo, una ráfaga de viento inesperada, y las tapicerías de lana o las vigas de madera seca del techo podían convertirse en un infierno en segundos. Los castillos se incendiaban constantemente. Para los que no eran lo suficientemente importantes como para justificar el gasto de una antorcha, existía la rushlight. ¿Qué es eso? Es básicamente el primo pobre y deprimido de una vela. Se hacía sumergiendo el corazón seco de una planta de junco en grasa de cocina sobrante. El resultado era una mecha delgada y frágil que ardía por unos 15 o 20 minutos, produciendo una luz minúscula y temblorosa, apenas suficiente para no chocar contra las paredes, y un olor nauseabundo a manteca rancia. Imagina tener que levantarte para ir al baño, un concepto del que hablaremos en detalle, no te preocupes, y tu única guía es esta cosa lamentable que amenaza con apagarse a cada paso. Y luego estaban las velas. Pero no todas las velas son iguales. Para la gente común, los soldados y los sirvientes, las velas eran de sebo. El sebo es grasa animal procesada, generalmente de vaca o carnero. Al arder, estas velas goteaban por todas partes, se consumían rápidamente, y lo peor de todo, desprendían un olor repulsivo. Es el olor a carne grasienta y quemada. Piensa en el peor olor que ha salido de tu cocina cuando algo se ha quemado y multiplícalo por 10. Ese era el ambientador de un castillo por la noche. Ahora, si eras el señor del castillo, el noble con dinero, entonces, y solo entonces, podías permitirte el lujo supremo, las velas de cera de abeja. Eran el Rolex de la iluminación medieval. Ardían con una llama mucho más clara, duraban más, no goteaban tanto y olían, bueno,
olían a miel. Un aroma celestial en un mundo que apestaba a sudor, heces y grasa quemada. Pero su costo era exorbitante. Una sola vela de cera de abeja podía costar el salario de un día entero de un artesano cualificado. Iluminar una habitación entera con ellas era una demostración de poder y riqueza tan grande como llevar una corona de oro. Así que, ahora, ponte en situación. Estás en tu jergón de paja, en un rincón del gran salón. La única luz proviene de una chimenea lejana y moribunda y quizás una o dos velas de sebo humeantes al otro lado de la habitación. No puedes ver tus propias manos frente a tu cara. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento, cada ruido inexplicable se amplifica en esta negrura total. Tu cerebro, privado de información visual, empieza a jugar contigo. ¿Esa sombra en la esquina es solo un montón de sacos o hay alguien ahí? ¿Ese ruido fue una rata o algo peor? La oscuridad no solo te impedía ver, alimentaba tus miedos más primarios. Era una tortura psicológica noche tras noche. Comparado con esto, tener que levantarte y darte un golpe en el dedo meñique del pie con un mueble es un inconveniente trivial. Ellos vivían en un mundo donde el monstruo debajo de la cama podría ser real, y no tenías ni una linterna para comprobarlo. Bloque 3. El frío. Un enemigo que vive en las paredes. Ya hemos establecido que estás en una jaula oscura y apestosa. Ahora vamos a añadirle otra capa de miseria. El frío. Un frío implacable, persistente y absolutamente inescapable. Olvídate de termostatos, calefacción central o mantas eléctricas. Sobrevivir a una noche de invierno en un castillo era, fundamentalmente, una batalla perdida contra la hipotermia. ¿Por qué hacía tanto frío? La respuesta está en la propia arquitectura. Esos muros de piedra de 2 o 3 metros de espesor que tan imponentes se ven, son en realidad gigantescos acumuladores de frío. Durante el día, absorben la humedad y la temperatura del ambiente, y por la noche, la irradian hacia el interior. Un castillo de piedra no te protege del frío. Lo genera, lo almacena y te lo sirve en bandeja. Es como intentar dormir dentro de una nevera con corrientes de aire. La principal línea de defensa era el fuego. En el gran salón solía haber una enorme chimenea central. Suena acogedor, ¿verdad? Una gran hoguera crepitante. La realidad era mucho menos romántica. Primero, estas chimeneas eran increíblemente ineficientes. La mayor parte del calor se escapaba directamente por el tiro, que a menudo era solo un agujero en el techo, mientras que el humo, con una habilidad especial para desafiar las leyes de la física, prefería arremolinarse por la habitación, llenándolo todo de hollín y haciendo que respirar fuera una aventura. Si tenías la suerte de estar justo al lado del fuego, probablemente te estabas asando la cara mientras tu espalda seguía congelada. A 2 metros de distancia, el efecto del calor era prácticamente nulo. En las habitaciones privadas de los nobles, la cosa mejoraba un poco. Podían tener una chimenea en la pared, pero seguía siendo un lujo con muchos inconvenientes. Requerían una cantidad ingente de leña, que había que talar, transportar y almacenar. Y el riesgo de incendio, como ya mencionamos, era constante. Una chispa podía prender en los tapices que colgaban de las paredes, precisamente para intentar aislar un poco del frío de la piedra. La ironía. La solución al frío podía quemarte vivo mientras dormías. Entonces, ¿cómo se las arreglaba la gente? Con capas. Muchas capas. No de ropa elegante, sino de lana burda y lino. Te ibas a la cama vestido prácticamente con la misma ropa que llevabas durante el día, quizás añadiendo una capa extra. Imagina la sensación. Estás intentando dormir con varias prendas que pican, que huelen a sudor acumulado, y que probablemente están ligeramente húmedas por el ambiente. El confort no estaba en el diccionario. Las camas mismas eran parte del sistema de defensa. Las famosas camas con dosel de los nobles no eran solo un capricho estético. Las pesadas cortinas de lana o terciopelo que las rodeaban creaban una especie de microclima, una tienda de campaña dentro de la habitación que atrapaba el calor corporal y te protegía de las corrientes de aire. Pero si eras un soldado o un sirviente,
Tu cama era un jergón en el suelo, un simple saco de tela relleno de paja. La paja aísla un poco, sí, pero también es el hogar de pulgas, piojos y Dios sabe qué otros bichos. Y estabas tirado en el suelo de piedra, de donde emanaba el frío más intenso. La solución para los pobres era el calor corporal. La gente dormía amontonada, familias enteras en una sola cama, o grupos de sirvientes y soldados juntos en el suelo del gran salón, compartiendo mantas y el calor de sus cuerpos. Esto, por supuesto, eliminaba cualquier concepto de privacidad. Dormías escuchando los ronquidos, las toses y las flatulencias de una docena de personas. Y si tu vecino de cama tenía una enfermedad contagiosa, como la gripe o la tuberculosis, bueno, felicidades. Ahora tú también la tienes. Era una elección terrible, morir de frío solo o arriesgarte a morir de una plaga acompañado. ¿Qué preferirías tú? Cuéntamelo en los comentarios. Este tipo de detalles nos hace apreciar lo que es tener tu propio espacio, ¿no crees? Bloque 4. La cámara de los horrores. ¿Dónde y con quién duermes? Hemos hablado de la oscuridad y del frío. Ahora vamos al epicentro de la pesadilla nocturna. La cama. O, para ser más precisos, lo que pasaba por ser una cama en la Edad Media. Porque tu experiencia nocturna dependía drásticamente de quién eras en la jerarquía del castillo. Empecemos por abajo, con la gran mayoría. Soldados, sirvientes, mozos de cuadra. Para ti, el concepto de dormitorio no existe. Tu lugar de descanso es el gran salón. Una vez que los nobles se han retirado a sus aposentos, este espacio se transforma en un dormitorio comunal gigante y caótico. El suelo de piedra o de tierra apisonada se cubre con jergones, si tienes suerte. Como ya dije, son sacos de tela rellenos de paja. Esta paja rara vez se cambiaba, así que con el tiempo se convertía en un ecosistema compacto de paja podrida, mojo, pulgas, piojos, chinches y los restos de cualquier cosa que se hubiera derramado. El olor era una mezcla de establo, ropa sucia y humanidad sin lavar. Te acurrucas en tu rincón, tratando de encontrar una posición que no te clave una piedra en la espalda. Estás rodeado de docenas de otros cuerpos. El sonido es una sinfonía infernal. Ronquidos que parecen el rugido de un oso, toses secas y húmedas, gente hablando en sueños, el llanto de un bebé en algún rincón. No hay silencio, no hay privacidad. Tus escasas posesiones, quizás una cuchara de madera o una moneda, tienes que guardarlas bajo tu cuerpo para que no te las roben mientras duermes. El tipo que duerme a tu lado huele a cerveza agria y a sudor de una semana. El que está al otro lado no para de rascarse, y rezas para que lo que sea que tenga no decida visitarte a ti. Ahora subamos un escalón. Eres un artesano importante, o quizás un escudero. Puede que tengas derecho a un espacio en una habitación compartida con otros 3 o 4 individuos. Aquí quizás no duermes en el suelo, sino en una cama de caballete. Unas tablas de madera sobre 2 soportes con un jergón encima. Es un ascenso, sí, pero sigues compartiendo tu espacio vital, tus olores y tus ruidos. Las disputas por quién tiene el lugar más alejado de la corriente de aire eran el drama diario. Y ahora llegamos a la cima. Eres el señor o la señora del castillo. Tienes tu propia habitación, la cámara. ¡Lujo! Pero no te emociones tan rápido. Tu cama es el mueble más caro e importante de todo el castillo. Es una estructura de madera maciza, a menudo tallada, que demuestra tu estatus, y como mencionamos, tiene un dosel y cortinas gruesas. Dentro de este cubículo, el colchón no es de paja, sino de plumas de ganso o lana, mucho más cómodo. Las sábanas son de lino fino y las mantas de lana de alta calidad o incluso pieles. Suena bien, ¿verdad? Pero espera. No duermes solo. Es muy común que el señor y la señora compartan la cama no solo entre ellos, sino a veces con sus hijos pequeños. Y justo al pie de tu cama majestuosa, hay una cama baja y rodante, la truckle bed o camastro. Ahí duerme tu sirviente personal más cercano. Sí, a 1 metro de distancia. ¿Por qué? Por seguridad y conveniencia. Si necesitas un vaso de agua, algo para el frío,
O si escuchas un ruido sospechoso, no tienes que gritar. Simplemente le das una patada suave a tu sirviente para que se despierte y atienda tus necesidades. La privacidad, incluso para los más ricos, era un concepto muy relativo. Además, esta habitación, tu santuario privado, es también el lugar más probable para un intento de asesinato. La noche es el momento de las conspiraciones. Un rival político, un heredero impaciente, un cónyuge despechado. La oscuridad ofrece la cobertura perfecta. Por eso, el señor del castillo a menudo dormía con una daga o una espada al alcance de la mano. Tu lujosa cama con cortinas no solo te aísla del frío, sino que también te oculta de la vista de un posible asesino que haya conseguido colarse en la habitación. Así que, incluso rodeado de lujo, el sueño no era tranquilo. Era una vigilia constante, un estado de alerta latente. ¿Empiezas a ver por qué digo que no durarías? Tu cama es tu santuario. La de ellos era, en el mejor de los casos, un nido de pulgas y, en el peor, tu posible lecho de muerte. Bloque 5. La llamada de la naturaleza. Pesadillas de fontanería medieval. Muy bien. Has conseguido encontrar un rincón para dormir. Estás luchando contra el frío y la oscuridad, y has aceptado que tu compañero de cama es una legión de chinches. De repente, en mitad de la noche, sientes esa presión familiar e inconfundible. Necesitas ir al baño. En nuestro mundo, esto es un inconveniente menor. Te levantas, caminas unos pasos por un pasillo iluminado y llegas a un cuarto de baño limpio y privado. En un castillo medieval, este simple acto biológico se convierte en una expedición peligrosa y asquerosa. Opción 1. La más común para la plebe. El orinal. Debajo de tu jergón o cama, tienes un modesto recipiente de cerámica, metal o incluso cuero endurecido. Tu primera misión es encontrarlo en la oscuridad total, sin darle una patada y derramar su contenido, que podría no estar vacío. Una vez localizado, tienes que hacer tus necesidades ahí mismo, en medio de la habitación donde duermen otras 20 personas. El sonido, por supuesto, es audible para todos. La privacidad es una fantasía. Una vez has terminado, tienes dos opciones terribles. La primera es dejar el orinal lleno a tu lado, emanando su delicado aroma hasta la mañana. La segunda es intentar llevarlo fuera. Esta segunda opción es una aventura en sí misma. Tienes que coger tu rushlight, temblorosa, navegar por un suelo lleno de cuerpos durmientes, esquivar ratas y llegar a la puerta. Una vez fuera, tienes que arrojar el contenido por una ventana o en un patio designado. Imagina el chapoteo en la oscuridad y reza para que no haya nadie abajo. Esta es la razón por la que caminar por las inmediaciones de un castillo por la noche era una actividad de alto riesgo. La lluvia dorada no era un mito. Ahora, la opción 2, reservada para los más privilegiados y para aquellos situados en los pisos superiores. La letrina o garderobe. Suena elegante, ¿verdad? Garderobe viene del francés guardar la ropa, porque la gente solía colgar sus ropas en estos pequeños cuartos, ya que el amoníaco de la orina, supuestamente, mataba a las pulgas. La realidad de la letrina era mucho menos sofisticada. Era, esencialmente, un pequeño saliente en el muro exterior del castillo con un agujero en el suelo. Te sentabas en un banco de piedra o madera, sobre un vacío que daba directamente al foso del castillo o a un montón de excrementos en la base de la muralla. Imagina la experiencia en pleno enero. Te sientas en una piedra helada y una corriente de aire gélido asciende directamente desde el abismo para saludar tus partes más íntimas. No hay papel higiénico, por supuesto. Usabas heno, musgo, hojas o, si eras muy desafortunado, tu propia mano. La izquierda tradicionalmente por eso se consideraba la mano impura. Y mientras estás ahí, vulnerable y congelado, eres un blanco perfecto para un arquero enemigo si el castillo está bajo asedio. Además, ha habido casos documentados de nobles asesinados mientras estaban en la letrina, apuñalados desde abajo por un asesino que había escalado la pared de excrementos. Hablando de un mal final. Y el olor. Oh, el divino olor.
El hedor de la fosa séptica gigante, que era el foso o la base del castillo, subía constantemente, impregnando todo a su alrededor. En verano, el calor convertía aquello en un caldo de cultivo para moscas y enfermedades. El castillo no olía a flores, te lo aseguro. Olía a humanidad en su estado más crudo. Para terminar este delicioso bloque, hablemos de la higiene personal. El concepto de lavarse las manos después de ir al baño no existía. El agua era un recurso valioso que había que acarrear en cubos desde un pozo, y no se iba a desperdiciar en algo tan trivial. Así que, después de tu aventura nocturna en el orinal o la letrina, simplemente volvías a tu jergón y seguías durmiendo. Esas mismas manos prepararían la comida a la mañana siguiente. Ahora piensa en eso la próxima vez que uses tu gel desinfectante con aroma a lavanda. ¿No te sientes increíblemente afortunado? Bloque 6. Compañeros de cama indeseados, alimañas y parásitos. Si a estas alturas todavía crees que podrías manejar la oscuridad, el frío y la falta de saneamiento, permíteme presentarte a los otros habitantes nocturnos del castillo. No me refiero a los fantasmas, aunque la gente creía firmemente en ellos. Me refiero a criaturas mucho más reales, tangibles y asquerosamente presentes. La fauna nociva. Un castillo medieval era un buffet libre para todo tipo de alimañas, y la noche era su hora de máxima actividad. El rey indiscutible de la noche era la rata. Concretamente, la rata negra, Ratus ratus, la misma que tan amablemente nos trajo la peste negra. Estos bichos eran ágiles, inteligentes y omnipresentes. Vivían en las paredes, en los almacenes de grano, en las cocinas y, por supuesto, en los dormitorios comunales. Por la noche, cuando el castillo se quedaba en silencio, salían en masa. El sonido constante de sus pequeñas patas correteando por el suelo de madera o piedra era la banda sonora de la noche. El chirrido agudo de sus peleas era algo habitual. Imagina que estás intentando dormir en tu jergón de paja. Sientes algo rozar tu pierna. ¿Es tu compañero de al lado? ¿O es una rata buscando restos de comida en tu ropa? Sientes un peso ligero en tu pecho. Abres los ojos en la oscuridad y solo puedes distinguir una silueta pequeña y rápida que desaparece. No era un sueño. Una rata acaba de caminar sobre ti. Esta experiencia, que a nosotros nos provocaría un ataque de pánico y una llamada al exterminador, para ellos era una molestia nocturna normal. Las ratas no solo eran asquerosas, también mordían, contaminaban la comida y eran portadoras de enfermedades mortales. Dormir en un castillo era compartir tu espacio con el agente de la mayor pandemia de la historia. Pero las ratas eran solo el principio. Hablemos de los parásitos, tus compañeros más íntimos. La paja de los jergones, como ya te he dicho, era un paraíso para las pulgas y las chinches. Las picaduras no eran una posibilidad, eran una certeza. Te despertabas por la mañana cubierto de ronchas rojas que picaban como el demonio. Rascarse hasta sangrar era algo común, y esas heridas abiertas en un entorno tan sucio eran una invitación a la infección. Y luego estaban los piojos. Vivían en la ropa y el pelo de la gente. Dado que bañarse era un evento raro, quizás unas pocas veces al año para la gente común, y la ropa se lavaba con aún menos frecuencia, los piojos prosperaban. Por la noche, podías sentir el movimiento en tu cuero cabelludo. La gente intentaba combatirlos con peines finos de hueso o madera, pero era una batalla perdida. Tener piojos era tan normal como tener hambre. La presencia de estas criaturas no solo era una tortura física, sino también psicológica. En una época llena de supersticiones, cualquier cosa que se moviera en la oscuridad podía ser interpretada como un mal presagio o una manifestación demoníaca. El aleteo de un murciélago en el gran salón, la araña que desciende sobre tu cara, el sonido inexplicable de algo arañando dentro de la pared. Todo alimentaba un miedo primordial y profundo. La gente creía en íncubos y súcubos, demonios que visitaban a los humanos por la noche. En un estado de semiconciencia, aterido de frío y con el correteo de las ratas de fondo,
No es difícil entender cómo una simple pesadilla podía convertirse en la convicción de haber recibido una visita del mismísimo infierno. Así que, la próxima vez que veas una araña en tu habitación y saltes sobre una silla, recuerda esto: la gente medieval dormía en un zoológico de plagas. No tenían sprays insecticidas, ni trampas para ratones, ni la opción de llamar a un profesional. Su única defensa era una resignación hastiada y la esperanza de que la rata que pasara sobre su cara no decidiera pararse a mordisquear. ¿Sigues queriendo probar la experiencia? Bloque 7. El enemigo humano. Vigilancia, violencia y paranoia. Hemos explorado los horrores ambientales y biológicos de la noche medieval, pero a menudo el mayor peligro no venía de las ratas ni del frío, venía de las otras personas. La noche era el dominio de la incertidumbre, y en un castillo, un microcosmos de la sociedad feudal lleno de tensiones, la oscuridad era el catalizador perfecto para la violencia y la paranoia. Ponte en la piel de un guardia de la muralla por un momento. Estás en tu turno de medianoche. El viento te corta la cara y la llovizna se te cala hasta los huesos. Tu única compañía es el vacío y el lejano aullido de un lobo. Tu trabajo consiste en mirar fijamente a una oscuridad casi total, intentando discernir cualquier movimiento. ¿Esa sombra es un árbol meciéndose con el viento o es una avanzadilla de soldados enemigos intentando escalar el muro? ¿Ese ruido fue una rama al romperse o el sonido de una escalera de asedio apoyándose en la piedra? El aburrimiento es tu enemigo constante, pero el miedo es tu compañero fiel. Si te duermes en tu puesto y el enemigo ataca, la masacre que seguirá será tu responsabilidad. Pero si das una falsa alarma, te enfrentarás a la ira del capitán de la guardia y a la humillación pública. Así que pasas horas en un estado de tensión agotadora, con los ojos llorosos por el esfuerzo de ver en la negrura, mientras tu cuerpo se congela lentamente. Para combatir el frío y el tedio, muchos guardias bebían alcohol barato y fuerte. Esto, por supuesto, mermaba sus sentidos y los hacía aún menos fiables, creando un círculo vicioso de incompetencia y peligro. Un castillo defendido por guardias medio borrachos y ateridos de frío no era precisamente Fort Knox, pero el peligro no siempre venía de fuera. A menudo, las amenazas más serias estaban dentro de las murallas, en los barracones donde dormían los soldados, el alcohol, las disputas por el juego y las viejas rencillas podían estallar en violencia brutal al amparo de la noche. Una pelea a puñetazos podía escalar rápidamente a una pelea a cuchillo. Despertarse con los gritos de una pelea mortal a pocos metros de distancia no era infrecuente. El robo era otro problema constante. En un entorno donde la mayoría de la gente no poseía casi nada, hasta la más pequeña posesión tenía valor. Un par de zapatos nuevos, una manta de lana un poco más gruesa, una moneda escondida, todo era un objetivo. Dormir profundamente era una invitación al robo. La gente dormía literalmente abrazada a sus pocas pertenencias. Y por supuesto, en los niveles más altos de la jerarquía, la noche era el escenario principal para la intriga política y el asesinato. Como ya mencionamos, el dormitorio del señor era un objetivo, pero no solo él estaba en peligro. Cualquier noble con poder, cualquier caballero con influencia, cualquier dama cuya herencia fuera codiciada, era vulnerable. Un asesino a sueldo no necesitaba tecnología de sigilo. Solo necesitaba un cuchillo afilado, un conocimiento de los pasillos del castillo y la cobertura de una noche sin luna. La paranoia era una herramienta de supervivencia. Desconfiar de los sirvientes, de los guardias, incluso de los miembros de tu propia familia, era esencial. ¿Ese vino que te ofrece tu esposa antes de dormir está realmente pensado para ayudarte a relajarte o contiene algo más? ¿Ese nuevo guardia que patrulla tu pasillo es leal o ha sido comprado por tu rival? Esta tensión constante se filtraba a todos los niveles. Los sirvientes escuchaban susurros, veían figuras moviéndose por pasillos donde no deberían estar.
El miedo a saber demasiado era tan grande como el miedo a la violencia directa. Si veías al primo del señor saliendo de la habitación de un rival justo antes de que éste apareciera muerto, ¿qué hacías? Hablar podía significar tu propia muerte. Callar te convertía en cómplice. La noche en un castillo no era tranquila. Era un tablero de ajedrez mortal donde cada sombra podía ocultar una amenaza. Bloque 8. La falsa aurora. Enfermedad, muerte y desesperanza. Imagina que has sobrevivido a todo lo anterior. Has luchado contra el frío. Has ignorado a las ratas. Has sobrevivido a tus ruidosos y violentos compañeros de cuarto. Pero en la quietud de las 3 de la mañana, te despiertas con un dolor agudo en el pecho, una fiebre abrasadora y una tos que te desgarra los pulmones. Estás enfermo. En el siglo XXI, tu primer instinto sería buscar un medicamento o llamar a un médico. En el siglo XIII, tu primer instinto es el terror puro y absoluto. La noche es el peor momento para caer enfermo. No hay un servicio de urgencias 24 horas. El médico del castillo, si es que había uno, probablemente estaba durmiendo tan profundamente y borracho como cualquier otro. Y sus conocimientos eran, siendo generosos, limitados. La medicina medieval se basaba en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Creían que la enfermedad era un desequilibrio de estos fluidos. Por lo tanto, el tratamiento consistía en intentar reequilibrarlos. ¿Cómo? Pues con métodos que hoy consideraríamos tortura. El más popular era la sangría. El barbero cirujano, sí, el mismo tipo que te cortaba el pelo y te afeitaba, vendría con sus sanguijuelas o una lanceta y te sacaría una cantidad considerable de sangre, creyendo que así eliminaba el exceso de humor. Imagina esta escena. Estás ardiendo de fiebre, débil, en una habitación oscura iluminada por una vela de sebo maloliente y un tipo te está desangrando. Este procedimiento, por supuesto, te debilitaba aún más, te dejaba vulnerable a infecciones y a menudo aceleraba tu muerte. Otros tratamientos populares incluían purgas y eméticos para provocarte diarrea y vómitos, respectivamente, o la aplicación de cataplasmas hechas con ingredientes como estiércol de paloma, telarañas y orina. La medicina no estaba para curarte, estaba para hacerte pasar un mal rato antes de morir. El parto era otro evento de alto riesgo, y a menudo ocurría de noche. Las parteras asistían a la mujer usando conocimientos transmitidos de generación en generación, pero la tasa de mortalidad, tanto para la madre como para el bebé, era terroríficamente alta. Una hemorragia, una mala posición del bebé o una infección posparto eran, en la mayoría de los casos, una sentencia de muerte. El sonido del llanto de un recién nacido en la noche era tanto una alegría como el preludio de una posible tragedia. Debido a todo esto, la muerte era una presencia constante y familiar en la noche del castillo. Cuando alguien estaba claramente en su lecho de muerte, se llamaba al sacerdote para administrar la extrema unción. Era crucial morir bien, es decir, confesado y absuelto de tus pecados. El miedo a morir sin los ritos finales y ser condenado al infierno era, para muchas personas, más grande que el miedo a la propia muerte. La familia y los amigos se reunían alrededor del moribundo, rezando, en una vigilia que podía durar toda la noche, con el olor de la enfermedad y la muerte llenando la habitación. Esta proximidad con la muerte moldeaba la mentalidad de la gente. La vida era frágil, y la noche era el momento en que esa fragilidad se hacía más evidente. No había antibióticos para una neumonía, no había cirugía para una apendicitis, no había analgésicos para un dolor insoportable. Solo tenías tus oraciones, remedios populares inútiles y una enorme capacidad de aguante. La noche era el filtro final. Si estabas débil, si estabas enfermo, la noche a menudo era la que te llevaba. Sobrevivir hasta el amanecer no era solo una forma de hablar, era una victoria diaria contra la muerte. Bloque 9. La primera luz y la bendición de sobrevivir. Después de una eternidad de frío, miedo y oscuridad,
Ocurre el milagro. Un tenue hilo de luz grisácea empieza a filtrarse por las aspilleras y los ventanucos. Es el amanecer. Y nunca, en tu vida moderna, has sentido un alivio tan profundo, tan visceral. No es solo la promesa de un nuevo día, es la confirmación de que has sobrevivido a la noche. El castillo empieza a despertar, no con la alarma de un teléfono, sino con una cacofonía de sonidos muy diferente. Escuchas el primer canto de un gallo, un sonido que para ti es casi celestial. Los guardias del turno de noche, con sus caras pálidas y exhaustas, son relevados. Se encienden los fuegos en las cocinas, y el olor a humo y a pan horneándose empieza a luchar contra el hedor rancio de la noche. Te levantas de tu jergón, con el cuerpo dolorido y rígido. Te estiras, sintiendo cada músculo y cada articulación protestar. Miras a tu alrededor. El gran salón, que era un mar de sombras y peligros, ahora se revela en la luz matutina como lo que es: un lugar sucio, desordenado, lleno de gente bostezando y rascándose las picaduras de las pulgas. La magia terrorífica de la noche se ha disipado, dejando solo una realidad mugrienta. La primera tarea para muchos es vaciar los orinales. Una procesión de sirvientes y mozos sale al patio para arrojar el contenido de la noche anterior en los pozos negros designados. El aire de la mañana se llena de este aroma tan particular. Es el buenos días del castillo. Pero a pesar de todo esto, hay una sensación de energía renovada. La gente se mueve, habla, empieza sus labores. Han superado otra noche. Han vencido, una vez más, a la oscuridad y a los peligros que alberga. Esta victoria diaria, que nosotros damos por sentada, para ellos era la base de su existencia. Construía una resiliencia, una dureza mental y física que es casi incomprensible para nosotros. Se quejaban, sí, pero también aguantaban. No conocían otra cosa. Y ahora, quiero que vuelvas a tu habitación. Mira a tu alrededor, la luz que entra por tu ventana, la suavidad de tu cama, el silencio, la temperatura agradable. Cada una de estas cosas es un lujo por el que una persona medieval habría matado. Nuestra vida nocturna es tan cómoda que hemos olvidado que la noche puede ser un enemigo. Damos por sentado que estaremos seguros, calientes y cómodos. Hemos domesticado la noche con tecnología. Ellos la enfrentaban cara a cara, cada día de sus vidas. Este viaje no era para romantizar el pasado, ni para hacerte sentir mal por tus comodidades. Era para darte perspectiva, para recordarte la increíble tenacidad del espíritu humano y lo lejos que hemos llegado. La próxima vez que te quejes porque el internet va lento o porque tu colchón no es lo suficientemente firme, tómate un segundo. Recuerda la noche en el castillo de Blackwood. Recuerda el frío, el hedor, el miedo y las ratas. Y con esa imagen tan agradable, llegamos al final de nuestro viaje. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál de todos los horrores nocturnos te ha parecido el peor? Házmelo saber en los comentarios. Me muero de ganas de leer vuestras pesadillas preferidas. Si has llegado hasta aquí y has disfrutado de esta inmersión profunda en la miseria histórica, demuéstralo con un buen me gusta. Compártelo con ese amigo que siempre dice que nació en la época equivocada. Y si aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima vez que abramos una puerta olvidada de la historia. Gracias por acompañarme en la oscuridad. Y te dejo con una última pregunta para reflexionar. De todos los inventos que tenemos hoy, desde el inodoro hasta el antibiótico, ¿cuál crees que habría cambiado más radicalmente la experiencia de sobrevivir a una noche en un castillo medieval? Piénsalo bien. La respuesta dice mucho de nuestras prioridades. Ahora sí, pueden encender las luces. Cuídense mucho y que tengan dulces y muy modernos sueños. Hasta la próxima.